Pues aquí me agarró la clase en plena carretera, señores, no alcancé a llegar. Pero bueno, eh, básicamente tenemos lo que viene siendo las exposiciones, ¿están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué equipo? ¿Vamos a iniciar con equipos o qué equipo seguía, jóvenes? El mío ¿Cuál es el número de su equipo y el tema? ahorita le digo, equipo 2 y era instrumentos especiales de medición. Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo que viene siendo la secuencia de exposiciones. Va a ser en el equipo 2. El equipo número 3, vaya que se vaya preparando equipo 2. El equipo número 3, ¿qué tema tiene? Sí, mi equipo, profe, es el de máquinas para medición lineal. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente, pasa el equipo número 1 y enseguida del equipo número 1, el equipo número 2. Ok, así vamos a estar preparándonos. Mientras ya llego a conectarme con ustedes, pero sigo aquí en la reunión, jóvenes. Entonces, prepara equipo, por favor. Bueno, buenas tardes, maestro y profe y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar instrumentos especiales para medicinas mecánicas. Nuestro equipo está conformado por García Meneses Ángel Yair, Castillo Hipólito Baruch Alejandro, yo, Chávez Rodríguez Raquel y Castillo Caro José Carlos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué son los instrumentos especiales? Una de las labores más importantes en el laboratorio es la medición y con mucha frecuencia es necesario expresar longitudes en términos de unidades que contienen decimales y estos están dados por los decimales que contienen la regla usada para medir. Sin embargo, a veces es necesaria una medición más precisa. En esos casos se usan instrumentos de medición como el vernier o el tornillo micrómetro. En conclusión, los instrumentos especiales son los que se usan para tomar pequeñas longitudes. Siguiente. Bueno, ¿cómo surgió el vernier? Pues el ser humano siempre ha buscado cuantificar su espacio físico para poder comprenderlo. Esta necesidad se satisface primero con la matemática y posteriormente se establecen unidades de medida, usualmente relacionadas con alguna medida del cuerpo humano. De ese modo surgen unidades como el pie, el codo o la brasa, pero ¿qué pasaba si se deseaba medir con suma precisión objetos pequeños? Pues ya en el siglo XVI, el portugués Pedro Nunes inventó el nonio, que era un dispositivo mecánico que permitía calcular ángulos de navegación con precisión de minutos, pero después Vernier fue el encargado de adaptar esta escala mecánica a un calibrador de longitud un siglo después. Este invento va sufriendo poco a poco modificaciones hasta que en el siglo XIX Joseph Brown en Estados Unidos generó la forma moderna de este instrumento. Siguiente.
Pero ¿cómo funciona o cómo se usa? Bueno, pues la regla principal del calibrador va acompañada de una reglilla montada de forma opuesta en la tenaza móvil del calibrador. El cero de la reglilla del nonio se denomina fiel y sirve para obtener el valor entero de medida en las unidades que se encuentre el calibrador, mientras que las demás divisiones del nonio nos sirven para observar las fracciones o decimales en la medida. Y pusimos una serie de pasos aquí de cómo usarla. El primer paso es que durante la medición se tome la escala principal, mueva el control deslizante con el pulgar para aferrar las mordazas externas grandes alrededor del objeto. Después se leen las graduaciones tanto de la escala principal como de la escala Vernier sobre el calibrador de mano. La escala Vernier divide una gradación de escala principal en 20 gradaciones. Y ya por último, se lee la escala Vernier desde la izquierda en la posición donde se supone con la gradación de la escala principal. Siguiente. Acerca de la calibración, pues en tema de Vernier, pues muchos de los fabricantes que lo realizan o empresas en sí, recomiendan que el Vernier sea calibrado cada un promedio de 12 meses, un año en sí, de preferencia un poco antes, ya que para entonces ya el Vernier podría dar medidas inciertas que pues podría fallar a la hora de las mediciones. Entonces pues no se recomienda que pues, te esperes hasta los 12 meses exactos, de preferencia un poco antes. Ya también depende de la cantidad del uso que tuvieras con el Vernier, pues podría ser que se descalibrara más o no, por lo que es recomendable llevarlo a que se calibre para tener más exactitud a la hora de medir con el instrumento. En caso de México, pues la organización que se encarga de calibrarlos, pues viene siendo la CENAM, el Centro Nacional de Metrología, que ahí es donde se llevan muchos tipos de instrumentos. En este caso, como estamos hablando del Vernier, pues llevaríamos el Vernier a que sea calibrado en tal organización. En caso, pues como dato, en Querétaro existe una organización donde pues se puede llevar a calibrar ese instrumento. Siguiente. Bueno, pues existen varios tipos de Vernier, aunque todos son muy similares, ya que constan de la misma estructura y los cambios que hay entre uno y otro son mínimos. Cabe destacar que la mayoría de estos instrumentos están construidos de acero inoxidable, ya que es un material muy resistente. Y aquí pusimos una imagen de las partes del Vernier. Los componentes principales del Vernier se dividen en móvil y fijo. El móvil sería como la escala nonio, la punta móvil y la pata móvil. Y el fijo, que es la escala principal, la punta fija y la pata fija. Siguiente. Bueno, a continuación tenemos ciertas características que encontramos del Vernier, como el primero es que se utiliza para realizar mediciones lineales pequeñas con mucha exactitud, más que un flexómetro, que se puede medirse dimensiones lineales, exteriores y profundidades. Después que el Vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en esta lecturas fraccionales exactas de la mínima división. Siguiente. Para lograr lo anterior, una escala Vernier está graduada en un número de divisiones iguales en la misma longitud que n-1 divisiones de la escala principal. Ambas están marcadas en la misma dirección. Una fracción de 1 entre n de la mínima división de la escala principal que puede leerse. Además, el Vernier consta de una regla graduada en la escala amétrica y o pulgadas. Siguiente, por favor. Ya por último, la precisión de estos instrumentos es de 0.1 milímetros, 0.05 milímetros, 0.02 y 1 entre 128 pulgadas. Siguiente.
Dependiendo del lugar al que queramos medir, podemos elegir entre diferentes tipos de calibradores. Podemos utilizar para medición de exteriores, de interiores, de profundidad o de peldaño. Siguiente. Para las mediciones de exteriores, las pinzas interior es una herramienta de medición usada para medir el tamaño interno de algún objeto. Esto se logra ajustar manualmente con el tornillo. Y pusimos una imagen que representa cómo se mide las mediciones de exteriores. El calibrador estándar posee un par de tenazas en la parte frontal que nos permite tomar la medida exterior de un objeto y ya pues se desliza la parte móvil hasta que la pinza quede encajada en el objeto y se observan las medidas. Siguiente. Para las mediciones de interiores, las caras para medir escalones permiten tomar medidas entre dos superficies paralelas que se encuentran a distinta altura. Y volvimos a poner una imagen de cómo se miden estas mediciones, que en el revés del vernier posee un par de tenazas opuestas que nos permiten medir cavidades. Igual se coloca por dentro del objeto y se desliza la parte móvil hasta que la pinza quede encajada en el objeto y se pueden observar las medidas. Siguiente. Por último, las mediciones de profundidad se hacen con la varilla o sonda de profundidad de un pie de rey. Permite medir ranuras y la distancia que hay desde la superficie hasta el fondo de una pieza con un agujero ciego. Y aquí nuevamente está la imagen, donde se introduce la varilla metálica que aparece cuando deslizamos el vernier hasta tocar el fondo de la pieza. Ya por último se observa la medida indicada, que sale de la regla principal y del nonio. Bueno, pues les voy a hablar acerca pues, de los tipos de vernier. Más que nada, pues empezaremos con el vernier universal, el diseño más, pues sí, clásico últimamente. En sí, pues las características que ahorita mencionó mi compañera, lo del nonio, lo de las patas, la mordaza que tienen, el tornillo para sujetar y cuando se quiera leer la lectura, pues no se haya movido la parte del nonio. Esto pues sí, sus escalas principales vienen siendo en milímetros, pulgadas, de vez en cuando pues se pueden contar también en centímetros. Más que nada, pues esa es la forma principal o básica actualmente. Siguiente prueba. Este lo puse como detalle. Es un vernier para zurdo, lo mismo que el universal. La característica de este es que pues lo que viene siendo la parte de la mordaza y las patas pues fueron alteradas y pues se cambiaron al lado inverso para comunidad de personas zurdas. Ese es un extra realmente. Sí, es lo mismo y misma funcionalidad que el universal. Por favor, el siguiente. Luego pues tenemos el vernier de carátula. Esto por lo que encontraba es muy preciso a la hora en temas de los decimales. Esto pues al igual que el vernier universal tiene medidas que van en milímetros y pulgadas. Esto pues más que nada pues se distingue porque en vez de la parte del nonio pues como pueden ver en la imagen tiene una carátula que conforme va desplazando la aguja se va moviendo dándote la parte de medida decimal de manera un poco más exacta. El único problema con este es que se dé un golpe o que se te caiga y se golpee la carátula, estos son muy fáciles a que se descalibran, por lo que se tendría que ir a calibrar en fechas antes de los 12 meses, como hace rato mencioné, que pues tiene un promedio de 12 meses. Esto por el tema de la carátula, pues se pueden descalibrar mucho antes. Siguiente, por favor. También tenemos el vernier del botón. Este, pues, para poder manejar el cursor, este tipo de vernier, pues, más que nada utiliza un botón que hace más fácil la manipulación del propio instrumento a un usuario. En teoría, pues, es un tipo de vernier que, pues, hace más rápido la medición y... ¿Cómo se llama? Hace más fácil la medición, disculpa, y es muy fácil de usar. El siguiente, por favor.
Luego pues tenemos el Vernier digital, muy parecido a lo que viene siendo carátula y el universal, que lo distingue es porque tiene una pantalla digital que pues te marca los decimales conforme vas desplazándolo. Este en sí, pues a veces hay algunos que solo te dan los decimales y otros simplemente te dan toda la cifra entera, lo que es una manera fácil de obtener las medidas que se buscan. El único problema con este es que pues si se está jugando con él de desplazarlo de un lado para otro rápidamente, pues tiene un problema de que a veces no detectan un deslizamiento y pues se termina descalibrando. Y pues también tener cuidado con que se golpee o que se caiga porque se puede dañar la pantalla y pues no darte, que no funcione bien el tema de cuando dé los números o que simplemente ya no se vean los dígitos. El otro pues tenemos que es el Vernier profundidad. Más que nada este pues se distingue porque la regla principal es la que debe chocar con un objeto, como ahorita explicó mi compañera, ya que es con lo que se hace la medida. Este pues se distingue más que nada porque la regla principal es más larga que los otros Vernier. Esta es más grande más que nada. Y pues se distingue también por la parte de que no tiene las patas y las mordazas, ya que con eso ahí está el nonio con lo que ahora se checa las medidas de la parte de los decimales. También para evitar que se mueva mucho cuando se va a sacar y hacer la lectura, pues ahí tiene un tornillo que lo sujeta para que no se esté moviendo. Esto pues en términos de medidas, al igual que todos los Vernier, pues va de milímetros a pulgadas. Siguiente. Bueno, también tenemos el Vernier doble. Este principalmente se caracteriza por, como pueden ver en la imagen, las partes de la mordaza son más extendidas, más largas. Es en términos de la regla principal y el nionio es parecido al universal, realmente lo distingue más que nada por la parte de la mordaza que está más extendida. Este tipo de vernier pues son más precisos realmente y se utilizan más para el tema de medición de engranajes, que pues estos quedan perfectos para tener más precisión, más que nada. Luego pues tenemos el vernier de altura. Esto pues sí se caracteriza un poco por el tema de que pues parece una báscula que hay en hospitales, nada más que pues no mide el peso, solo mediciones. Y pues son tamaños más pequeños realmente, ya que pues se usan más que nada para el trazo de piezas pequeñas. Sus medidas pues en escala están en milímetros, centímetros y pulgadas también. Este pues es como el que está en la imagen y que pueden observar es el diseño, por así decir, tradicional de este tipo de vernier, ya que pues también existen vernier de altura que tienen carátula y digital. Tienen pues los mismos problemas de calibración, de que si el de carátula se pega, pues se puede descalibrar. Si estás jugando con el vernier de altura digital, pues si lo subes y bajas rápidamente, pues lo mismo se puede descalibrar. Puedes tener mucho cuidado a la hora de manipularlos. El último pues viene siendo el vernier de carburo. Este pues más que nada se usa para mediciones con sobre piezas ásperas. Y pues como el propio nombre lo dice, vernier de carburo es porque tiene una pieza de carburo, que en este caso pues es la punta, que esta punta pues está para aumentar la resistencia a las abrasiones. En lo demás pues viene siendo lo mismo, tiene la parte del nonio, un tornillo, la regla principal. Y en tema de calibración pues es igual que con el vernier universal, en un promedio de 12 meses. Siguiente por favor. Ahora pues para terminar con lo del vernier, pues unas precauciones durante su uso. La primera pues viene siendo que antes de tomar mediciones se elimine rebabas, polvos, rayones de piezas. Esto más que nada pues para mantener el vernier limpio, porque luego de a veces se llega a ensuciar sobre la superficie que se va a tomar o si está sucio, pues a veces quedan residuos que al final puede quedar entre el nonio y la regla principal y pues puede ser que esté fallando o no se esté moviendo como deba. También el segundo punto, pues que cuando se mida, se mueva lentamente el cursor mientras se presiona con suavidad el botón para
pulgar contra el brazo principal. El tercer punto, pues que se mida la pieza utilizando la parte de los puntos de medición más cercanas al brazo principal. Cuarto punto, que no se utilice una fuerza excesiva de medición cuando se mida con los calibradores, que emplean la misma punta de medición para interiores y exteriores como el tipo CM. El tipo CM, pues, para que quede claro por si acaso, más que nada, pues son diseños en los verniers que con la punta de medición exteriores te permite hacer mediciones para interiores también. Eso es lo que viene siendo el tipo C. El punto 5, pues que no trata de medir una pieza que está en movimiento. Esto, pues, aparte de que no te va a dar medidas muy certeras y que no vas a poder leer la medida exacta, pues en caso de verniers digitales, pues a lo que mencioné anteriormente, que no se esté jugando de mover a un lado, podría pasar cosas así que pues tal vez en algún momento no detecte y se termine descalibrando un poco. Y pues en verniers normales de carátula o el universal, pues viene siendo de que aparte que no tiene la medida exacta, puede dañar un poco la estructura o que le dé un fuerte golpe que es medio zafe la parte del noni. Por último, pues tenemos el sexto punto, que es que después de que se utilice el calibrador, pues que se limpie y guarde con las puntas ligeramente separadas. Más que nada, la parte de limpieza, pues para que no se dañe o queden residuos o grasas en el vernier después de utilizar o donde se haya utilizado, y pues que no se seque y luego esté rígido. Ya pues como último consejo, pues yo mencionaría que se tenga cuidado, ya que pues lo principal que veía en los verniers es que tiene un problema de que si se golpean o algo o se está jugando con ellos, es muy fácil que se descalibre. Por lo que el periodo de 12 meses de calibración realmente bajaría mucho por no tener cuidado con el instrumento. Listo. Bueno, ahora hablaremos de otro instrumento muy importante y que pues ya hemos visto en este semestre, y es el micrómetro. Para empezar, la palabra micrómetro en sí es una combinación de dos palabras griegas. Estas palabras son micros y metrón. El significado de micros es pequeño y el significado de metrón es medida. Ambas se combinan para dar su nombre al micrómetro. Ahora bien, William Gascoigne, o no sé si lo estoy pronunciando bien, fue un astrónomo que primero inventó un tornillo micrométrico mientras medía la estrella en el cielo. Esta invención se llevó a cabo en el siglo XVII después de la invención del primer pie de rey. Siguiente, Carlos. Y basto. Bueno, pues una parte de la historia, como ya lo mencionó mi compañero, es inventada por William Gascoigne en el siglo XVII. Este fue como una mejora hacia el Vernier, ya que al utilizar un telescopio, lo utilizó para medir distancias angulares entre estrellas. En 1841, el francés Jean-Laurent Palmer lo mejoró y adaptó algunas mediciones de longitudes y de objetos manufacturados. El micrómetro fue introducido al mercado anglosajón en 1867 por la compañía Brown y Sharp, ya que había sido mejorado para su uso comercial. Y en 1888, Edward William Morley incorporó a la escala el nonio, el cual mejoró la exactitud del instrumento. Aquí a la derecha hay una imagen de cómo fue uno de los modelos antiguos con los cuales fue la medida de las estrellas que comento. Ok, antes de continuar con los tipos de medida, para los que no conocen, Brown and Sharp es una división de Hexagon AB, o sea, por así decirlo, una corporación extra de Hexagon AB. Y esta corporación multinacional sueca está centrada principalmente en herramientas y tecnologías metrológicas. Esto durante el siglo XIX y XX. Brown and Sharp fue uno de los constructores de máquinas y herramientas más conocidos e influyentes, y fue un fabricante líder de instrumentos para maquinistas. Ahora bien, pasando a los tipos de medida, el micrómetro es un dispositivo ampliamente usado en ingeniería mecánica,
para medir con precisión, grosor, medidas internas, externas y profundidades. Los micrómetros tienen varias ventajas respecto a otros instrumentos de medida como el vernier. Estas ventajas es que son fáciles de usar y sus lecturas son consistentes. Existen 3 clases de micrómetros basados en su aplicación, que es el micrómetro interno, el micrómetro externo y el micrómetro de profundidad, que estos los veremos un poco más adelante. Bueno, como parte de resaltar, pues están las partes del micrómetro, en las cuales están pues señaladas aquí por números. El primero sería el tope móvil, que es como el cilindro que sale cuando se gira el micrómetro. La pieza de soporte, que es donde se sujeta el tope móvil. La tuerca redonda, que sería esta pieza de aquí. El tambor de medición, que es el tambor que gira para que pueda marcar las medidas. El buje cónico de arrastre, que sería la parte trasera de la pieza. La tuerca redonda, esta parte de aquí. El tope fijo, que es la pieza que no se mueve, en la cual topa o se colocan las piezas a medir. El freno, que sería este circulito que se coloca sobre como la herradura. El tornillo de arrastre, que sería pues la pieza, una de las piezas principales. El tornillo de fijación y el tornillo de ajuste. Son esta parte completa, son esas 3. Y pues son para el ajuste del micrómetro al realizar mediciones. Bien, ahora explicaré un poco del uso del micrómetro. Primero que nada, la escala se divide en 2 partes, una horizontal y otra vertical, que como vimos en la vertical estaba en el tambor de medición, que es la parte que, como bien mencionó mi compañero Carlos, es la que giramos para cuando estamos empezando a medir. Esto se mide de 0,5 milímetros y la escala vertical mide centésimas de milímetros. Una vuelta completa pues de todo el tambor de medición significa medio milímetro, y como está dividido de 0 a 50, cada rayita significa una centésima de milímetro. También existen distintas escalas, sin embargo, el funcionamiento es básicamente el mismo, de acomodar, por ejemplo, como vemos las imágenes de la izquierda, de acomodar correctamente lo que vayamos a medir, y también, pues, según el micrómetro que estamos usando, la medida será diferente, pero el uso seguirá siendo el mismo. Bueno, ahora voy a presentar un video de cómo leer el micrómetro. Es un video corto, pero pues un refuerzo más sobre cómo leer las medidas sobre estos. En la parte 3 de 4 vamos a ver cómo leer un micrómetro en milímetros. Si usted no está familiarizado con la terminología de micrómetros, vea el video 1 antes de continuar. El paso de una rosca de tornillo es 0.5 o medio milímetro. Entonces, una rotación completa del dedal mueve el husillo 0.50 milímetros. La línea de lectura en la manga está graduada en mm arriba de la línea. Cada milímetro se divide en medio debajo de la línea. El borde biselado del dedal tiene 50 graduaciones. Cada una representa 0.01 milímetros. La quinta línea es numerada. El número de milímetros más medios milímetros visibles en la manga más los centésimos de milímetro en el dedal son su medición. En este ejemplo, la última línea visible en la manga es la línea inferior después de 5, para un valor 5.5. El valor de la escala del dedal en la línea de la manga es 28. Por lo tanto,
La medición es 5.5 más 0.28 o 5.78 milímetros. Muchos micrómetros métricos tienen líneas horizontales arriba de la escala de la manga, posicionadas para trabajar con las líneas en el dedal como una escala Vernier. Hay dos tipos disponibles. El primero tiene 6 líneas Vernier y ofrece medición hasta los 2 milésimos de milímetro más cercanos. El segundo tiene 11 líneas Vernier y puede medir hasta el milésimo de milímetro más cercano. Aunque el micrómetro métrico tenga una escala Vernier, si alguna parte tiene más tolerancia, se lee solamente hasta el centésimo más cercano a 1 milímetro. Como cada micrómetro métrico tiene un rango de 25 milímetros, la escala de la manga para herramientas de más capacidad empieza con 25, 50 o 75, al igual que 0. Por ejemplo, la escala de un micrómetro de 225 a 250 milímetros empezaría con 25. Para una herramienta de 150 a 175 milímetros con 50 y para una de 175 a 200 milímetros con 75. El número más bajo del rango de la herramienta más la lectura del dedal y de la manga dan la medición. Con un poco de práctica para sostener el micrómetro y la cuantificar el bolsillo con la cantidad justa de fuerza e interpretar la información en el dedal y la manga, podrá hacer una medición precisa y confiable todas las veces. Bien, ahora estamos viendo diferentes tipos de micrómetros. Estamos viendo el micrómetro de exterior, que es el que mencionaba anteriormente. El micrómetro de interior, el micrómetro de profundidad, el micrómetro de banco, el micrómetro de rosca, el micrómetro de yunque y el de espesor. Sin embargo, solo explicaremos 3 que eran los que más se utilizaban en este caso de las mediciones especiales. Entonces, siguiente, Carlos. Este tipo de micrómetros, los que vamos a ver a continuación, son similares al ordinario, al principal, con la diferencia de que estos están equipados con un yunque y un husillo especial. Entonces, continuamos. Bueno, el primero sería el micrómetro de rosca, el cual pues sería este. Este se utiliza para medir diámetros de paso y la precisión de este depende de la gran medida del ángulo de la hélice de la rosca. Eso quiere decir que depende del ángulo que tenga bueno, pues esta punta se podría decir. Bueno, ahora el micrómetro de yunque. Este micrómetro tiene un eje cónico, ahí como se ve en la pantalla, con punta de carburo en forma de V, así como se ve ahí como que embona. Estos están diseñados para medir grifos impregnados, presas y escariadores, así como para verificar la redondez a décimas de miles de precisión. En este tipo de micrómetros, el ángulo de BE es igual a 60 grados y el vértice de B coincide con un eje del uso. La lectura cero del micrómetro comienza desde un punto donde los dos lados de BE se encuentran. Es decir, que cuando colocas el objeto que vayas a medir, cuando ese objeto toque ambos y el, la varita también toque el objeto a medir, es donde se empieza donde la lectura cero del micrómetro comienza. El siguiente sería el micrómetro de espesor. Bueno, este tipo de micrómetro se utiliza para medir el grosor de paredes cilíndricas destinadas con este propósito, ya que el yunque está provisto para superficies de medición esféricas, como lo podemos ver aquí, que se corta en el exterior para permitir que el yunque se introduzca en los tubos de diámetro tan pequeños como de 5 milímetros.
Este diseño puede ser alternativo al que está en la imagen, sin embargo, este fue pues uno, digamos, general. El yunque de este está hecho de forma cilíndrica y su eje es perpendicular al eje del pocillo. El micrómetro para medir el grosor de la tubería de no menos de 12 milímetros de diámetro de interior. O sea, se colocan como cilindros, digamos, y ya que tiene la cara cilíndrica, al acercar esta parte, pues se puede medir más fácilmente caras cilíndricas. Bueno, ahora pasaremos a lo que son precauciones o tips para medir. Todos son sacados de un PDF que encontramos. Sin embargo, están claras, entonces nada más estaremos explicando como de rápido, por así decirlo. Así que, siguiente, Carlos. Bueno, el primero es la limpieza. La limpieza es algo muy importante que también como lo vimos con el vernier, la limpieza en el micrómetro es algo también importante y se recomienda, aquí es muy general, dice limpie con un trapo, sin embargo, las recomendaciones es con microfibras y con cosas que retiren la humedad muy fácilmente. También el método correcto para sostener el micrómetro con las manos es el que se ve en la imagen, como se ve ahí, agarra el micrómetro con la mano derecha y lo sostiene con el pulgar y el índice, ahí como se alcanza a ver, y luego con la mano izquierda colocas lo que vayas a medir desde la parte de arriba para que tengas, no sé, una mejor precisión. Y esto recomendado siempre hacerlo con los codos apoyados para que también no tengas la clásica temblorina y empieces a medir mal. Bueno, aquí aparece el método correcto para una buena medición. En este ejemplo, pues se puede observar que no debe de utilizarse demasiada fuerza de presión, ya que aunque el objeto tenga alguna tolerancia, pues perderá su medida real y tendrás una medida pues errónea, ya que en este caso pues se podría ver cómo se aprieta o se presiona el objeto a medir. Eh, También otra forma de medir que se tiene que medir correctamente pues es dejarlo de manera vertical para realizar una buena medición, ya que si lo pones de lado puedes tener un mal apoyo, como se denota en la imagen, y pues tendrías una medición errónea. Bien, como mencionaba, lo de no levantar los codos, también es importante no levantar el objeto con el micrómetro. Y esto también hacerlo con lo que mencionaba mi compañero Carlos, de que no hacerlo con bastante presión, porque aparte de que podemos llegar a descalibrar el micrómetro, también la medición no va a ser exacta. Entonces, levantar el objeto con el micrómetro es una mala manera de medir. Y también algo que se ve a la derecha, eso sí no está muy bien explicado, pero algo importante a la hora de medir con el micrómetro o el vernier, la temperatura es algo que influye bastante. Y de hecho, muchos laboratorios que incluso lo aplican aquí en Querétaro, eh, tienen como cuartos especiales donde tienen aire acondicionado y la temperatura está controlada para que no influya mucho el tener temperaturas altas o tener temperaturas bajas según lo que estemos midiendo. Bueno, pues otra recomendación es de dónde se gira el micrómetro para realizar la medición, el cual pues debería de ser de la pieza mayor. No, ahorita ignoro su nombre y la acabo de ver. Pero evitar girarla de aquí, ya que si lo haces de esa parte se puede descalibrar y pues si lo tienes descalibrado obviamente vas a tener unas medidas erróneas. Y otra recomendación es el poner, bueno, dependiendo ya sea el caso de lo que vas a medir, colocar un poquito de aceite o algún material para que se tenga una mejor medición, ya siendo que puede ser algo muy
muy rasposo, digámoslo así, que no deja que entre el cilindro que va a apretar la pieza y la va a medir. Y bien, antes de llegar a las referencias bibliográficas, tenemos también cada cuánto tiempo calibrar un instrumento de medición como el micrómetro. Para el micrómetro tenemos 3 frecuencias, la frecuencia de 1 año, la de 2 años y la de 5 años o más. Sin embargo, la que más se recomienda, al igual que con la del Vernier, es con la de 1 año. En general, esta es la más común y la más aceptada por los auditores, y la mayoría de los equipos pueden ser puestos en esta categoría, ya que la mayoría de los fabricantes publican especificaciones a 1 año. Y es posible la frecuencia que da la mejor relación entre costo y riesgo, siempre y cuando las condiciones de medición sean óptimas y el proceso no sea crítico. O sea, que hagas un buen uso de tu micrómetro para que puedas también usar esta frecuencia de 1 año. Luego está la frecuencia de 2 años, que con suficiente experiencia y controles intermedios, algunos equipos pueden ser asignados en este grupo. Por ejemplo, pesas patrones, resistencias patrones y otros equipos sin componentes electrónicos que sufren envejecimiento y pérdida de estabilidad. También tenemos el de 5 años o más, y que este solamente es recomendable en el tipo de frecuencias a instrumentos primarios sin componentes electrónicos, como ser balanzas de peso muerto primarias o celdas de punto fijo de temperatura, las cuales por construcción y por su tipo de uso tienden a ser muy, muy estables. Por ejemplo, DH Bundenberg especifica la deriva del pistón de sus balanzas de pesos muertos como 50 ppm en 5 años, con lo cual uno puede asumir ciclos de 5 años. En resumen, el micrómetro y el vernier, al ser especiales y a ser usados en bastantes mediciones muy específicas, se les recomienda la frecuencia de 1 año. Sin embargo, tienes que tener muy, muy bien cuidado tu micrómetro o tu vernier. Bueno, la conclusión, para terminar con la exposición, concluimos que los instrumentos especiales para mediciones mecánicas son importantes a tal nivel de que están presentes en lo básico como en los niveles profesionales. Por esto mismo, ahora sabemos de igual manera que la calibración constante de un instrumento influye bastante en las mediciones obtenidas. Por último, el uso correcto de los instrumentos, la lectura y las precauciones o tips para un correcto funcionamiento determinará si realmente sabes utilizar los aparatos. Como bien se dice, no importa si tienes las herramientas, puedes tener todas las herramientas, pero no importa si no las sabes utilizar. Pues mencionamos las referencias bibliográficas que utilizamos durante esta exposición. Y sin más, pues les agradecemos por su atención y damos apertura al micrófono por si tienen alguna duda o algún comentario, y les agradecemos. Okay. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? De mi parte, más que nada, felicitarlos. Creo que si bien nos aventamos el periodo vacacional, ¿verdad? Eso no fue motivo para que los jóvenes no perdieran la continuidad, la organización sobre todo, porque mostraron un equipo organizado, un equipo comprometido, y obviamente pues la sincronización, que es muy importante, ¿no? Se prepararon en el sentido del contenido temático, y eso fue muy, muy bueno. A pesar de que obviamente este tema, ¿se acuerdan que yo me enfoqué más a la parte de la explicación, a lo que viene siendo el uso del micrómetro y del vernier? ¿Sí? Entonces, faltaba la parte precisamente que ustedes lo hicieron muy bien, la parte teórica, la parte precisamente de datos históricos y cómo construir lo que viene siendo el tema. Entonces, abordando obviamente los personajes importantes del vernier, del micrómetro, su historia, ¿verdad? Cómo está constituido un vernier o un micrómetro, las partes principales, los materiales con que están fabricados, sí, el tipo de mantenimiento, las recomendaciones, los usos, ¿verdad? Mencionaban precisamente la limpieza que se le debe de dar a los equipos, los cuidados, una pequeña lubricación siempre es buena, sabiendo que son materiales, aunque susceptibles precisamente a la humedad, al polvo, ¿no? Entonces,
que de cierta manera pues requieren precisamente esos cuidados. Tan es así que también abordan precisamente las certificaciones que se deben de tener, ¿verdad? Las más recomendables obviamente son a menor tiempo, porque uno pensaría, no, pues me voy a la de 5 años. Sí, pero espérame, en 5 años imagínese sin revisión a una auditoría, sin tenerla precisamente en mantenimiento, puesta a punto ese instrumento de medición, pues obviamente estaríamos hablando un instrumento que no ha sido revisado periódicamente, y con eso conlleva pues prácticamente a un olvido a las personas que utilicen estos instrumentos. Pues a lo mejor ya está flojo un tornillo, a lo mejor ya se desliza, a lo mejor ya fue golpeado, ya el display no se ve, etcétera, muchas cosas. Y lo que se necesita es precisamente tener los instrumentos de medición a pedir de boca, ¿no? Siempre listos para ser utilizados. Entonces es conveniente precisamente esos puntos muy importantes de darle el mantenimiento, el cuidado a los equipos, ¿sí? Cosa que, pues sí, son equipos que son de batalla y son del día a día. O sea, también tienen un periodo de vida, un periodo de uso, pero mientras que sea un uso correcto, pues es muy aceptable, ¿no? Entonces, felicito al equipo, vuelvo a reiterar, fue muy organizado, muy puntual con lo que vienen siendo los comentarios. No sé si alguien tenga alguna duda para poder que el equipo disipe la duda, o aquí su servidor. Sí, voy a abrir un apartado precisamente para que suban el material, para que todos lo puedan tener. De cierta manera, si darle otra repasada, ¿verdad? Pues es conveniente. ¿Ok? Entonces, ¿puede iniciar el segundo equipo? Bueno, el siguiente equipo. Sí, profe, un momento. Ok. ¿Sí se logra ver la presentación? Sí, Dani. Bueno, ya ahorita no. A ver. Ahí me parece que ya, ¿no? Sí, ya. Nada más que no está en modo presentación. Ok. A ver, voy a dejar de compartir porque creo que hay un fallo técnico por aquí. Ok, me parece que ya. Entonces, hola, buenas tardes, compañeros y maestros. Bueno, yo junto a mi equipo vamos a explicarles el tema 2.3, que se refiere a las máquinas para medición lineal. El equipo está conformado por González Rojo Eric Norberto, Gutiérrez Nieto Daniel, Hernández Herrera Luis y su servidor González Rojo Daniel. Antes de pasar a la exposición, voy a explicar un poco los temas a los que nos vamos a adentrar. Primero que nada, vamos a ver lo que es el concepto de lo que son la medición lineal y los sistemas que conllevan este tipo de mediciones. Y además vamos a explicar algunas de las máquinas básicas o más usadas dentro de este tipo de mediciones, hasta algunas que pudimos recapitular mientras encontrábamos información que son un poco más complejas. Bueno, ahora vamos a empezar con la introducción y pues vemos que las mediciones lineales son
las que se involucran en una sola dimensión, que es solo una dimensión y se manejan en línea recta. Y estas las podemos encontrar ya sea en el sistema métrico o inglés, o igual también nosotros mismos con una parte del cuerpo podemos decir mide un dedo o así. Y bueno, hay dibujos y especificaciones que proporcionan estas dimensiones y las tolerancias disponibles en ellas. Y podemos encontrar distintos instrumentos, los cuales nos ayudarán a medir estas dimensiones y se usan en general para hacer mediciones en lo que es un plano o en piezas en donde es necesario saber su medida. Ahora le vamos a presentar lo que viene siendo la escala del sistema métrico. El sistema métrico decimal es un sistema de medida que tiene por unidades básicas el metro y el kilogramo, en el cual los múltiplos o submúltiplos de las unidades de una misma naturaleza siguen una escala decimal. Este sistema, ampliado y reformado, ha dado lugar al Sistema Internacional de Unidades, que es el que básicamente todos conocemos y todos debemos usar, y miden distintas dimensiones, y en el sistema métrico decimal ocuparemos el metro como dimensión con sus submúltiplos y múltiplos. Y arriba podemos ver también una pequeña tabla sobre las unidades, sus abreviaturas y las equivalencias. Un kilómetro vemos que son 1000 metros, un hectómetro son 100 metros, un decámetro son 10 metros, un metro pues viene siendo un metro, un decímetro es 0.1 metros, el centímetro es 0.01 metros y el milímetro que viene siendo 0.001 metros. Bueno, y el sistema inglés es un conjunto de unidades de medida diferentes a las del sistema métrico decimal, que se utiliza actualmente como medida principal en los Estados Unidos, el Reino Unido, bueno, antiguamente, y en algunos territorios históricamente vinculados a estos dos países, como es el caso de Puerto Rico, un estado libre asociado de Estados Unidos. El sistema para medir longitudes en los Estados Unidos se basa en la pulgada, el pie, la yarda y la milla. Cada una de estas unidades tiene dos definiciones ligeramente distintas, lo que ocasiona que existan dos diferentes sistemas de medición. Y como podemos observar, aquí arriba, en la parte superior derecha, tenemos lo que es la magnitud, la unidad en sistema inglés y la equivalencia con el sistema inglés. Aquí tenemos lo que es la pulgada, que equivale a 2.4 centímetros una pulgada, un pie que equivale a 30.48 centímetros, una yarda que corresponde a 0.914 metros y una milla que equivale a 1.609 kilómetros. Bueno, y a continuación vamos a explicarles lo que son las máquinas para medición lineal, básicas o simples. Bueno, vamos a comenzar con el vernier. Y bueno, también tiene distintos nombres, el cual es Pierre-Rey o calibrador vernier universal. Y bueno, consta de una regla fija, que es la que podemos encontrar ahí, pero más adelante les mostraré una foto con todos los nombres de cada pieza. Y bueno, y el nonio, que es lo que se mueve, y se desliza sobre la regla fija. La regla está dividida en divisiones iguales y puede ser en la unidad que sea, en pulgada, centímetro, milímetro, etcétera. Y aunque normalmente está dividida en milímetro, pero igual, como mencioné, puede estar dividida en octavos de pulgada también. El nonio se divide en una escala auxiliar y esto nos permite hacer las mediciones mucho más precisas y más pequeñas. Y bueno, el vernier, su función sería medir con precisión elementos pequeños como tornillos, pequeños objetos, orificios, etcétera. Y bueno, la forma de usarlo para obtener la medida es de la siguiente manera, y aquí está dividido en pasos.
Se coloca la pieza a medir entre la pinza y se desplaza el nonio hasta ajustarse al tamaño de la pieza. Y ya de la línea fija se anota el número entero, que es el que nos marca la regla fija, en milímetros. Y bueno, en el paso 4 sería para la parte decimal de la medición, se busca una línea en el nonio que coincida con el perímetro de la regla fija. Si coincide en 4, sería 4, o si coincide en 7, así sería. Y la precisión de esta herramienta puede llegar a la décima, a la media décima de milímetro e incluso llegar a precisar centésimas de 2 en 2. Y cuando el nonio está dividido en 50 partes iguales. Y también tenemos para medir exteriores, se utilizan las dos patas largas. Para medir interiores, de los diámetros de orificio. Las dos patas pequeñas, y para medir profundidades, un vástago que sale por la parte trasera, y esto se llama sonda de profundidad. Ahora tenemos aquí la foto que les había comentado, que viene con el nombre de cada parte, y tenemos los diámetros internos, que son las pincitas que apuntan hacia afuera, el pie fijo, que es de la parte izquierda, y el diámetro externo, que es que la parte plana apunta hacia adentro. El nonio, que es lo que les comentaba que era lo que se movía. También ven ahí la misma escala del propio nonio. Tenemos la escala fija en las pulgadas, que esto se encontraría en la regla fija. También tenemos el pie móvil, que es lo que nos ayuda a mover el nonio. Y tenemos las medidas de profundidad, que es como la tirita que sobresale del vernier. Bueno, y a continuación yo les voy a explicar lo que es el micrómetro, aunque en exposiciones anteriores ya se ha hablado mucho de ello, pero no está de más recapitular un poco de información. Bueno, el micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico. Y sirve para medir las dimensiones de un objeto con alta precisión, del orden de centésimas de milímetros, que son 0.01 milímetros, y de milésimas de milímetros, 0.001 milímetros. Aquí podemos apreciar dos imágenes de micrómetros. Uno a su izquierda, la imagen de la izquierda, es un micrómetro digital, uno ya más actualizado, y el de la derecha, pues, podría decirse que es uno más clásico. Y aquí están las partes del micrómetro. Principalmente está conformado por el cuerpo, que constituye el armazón del micrómetro, el cual suele tener unas plaquitas de aislante térmico para evitar la variación de medida por dilatación. Esto básicamente para que no se estropee mucho. El número 2 es el tope, que determina el punto cero de la medida y suele estar hecho de algún metal duro para evitar el desgaste, así como optimizar la medida. El 3, que es la espiga, es el elemento móvil que determina la lectura del micrómetro. Al igual que el tope, esta parte suele ser de metal duro para evitar desgastes. El 4 es la tuerca de fijación. Permite bloquear el desplazamiento de la espiga. Esto para mejorar la precisión de la medida y pues no tener molestias al momento de usar esta herramienta. El 5, que es el trinquete, limita la fuerza ejercida al realizar la medición. El 6, que está unida a la espiga, está grabada con una escala móvil y dependiendo del modelo va a tener ciertas divisiones, ya sea 10 divisiones, 5 divisiones, y dependiendo de la escala que se esté usando, ya sea en pulgadas o en milímetros. Y el 7, que es el tambor fijo, aquí está grabada la escala fija y al igual que la escala móvil puede variar sus divisiones dependiendo de la escala que se esté usando. Luego tenemos los tipos de micrómetros que en la exposición anterior también ya se habló de ellos un poquito más a profundidad.
Pero bueno, tenemos al micrómetro exterior, que estos son ampliamente utilizados en la industria. Su forma y dimensiones varían según el rango de medidas que se necesiten. Dentro de sus aplicaciones más comunes se usan para medir alambres, esferas, ejes y bloques. El micrómetro de profundidad. Este micrómetro, como su nombre lo dice, sirve para medir profundidades. Para aumentar la capacidad de lectura, se disponen de unos ejes de diferentes medidas que son intercambiables. Y el micrómetro interior o de interior, que sirve para medir el diámetro de un barreno o medidas interiores. El funcionamiento es idéntico al micrómetro exterior y también existen diversos rangos de tamaño dependiendo de las medidas que se necesiten. Bueno, ahora les voy a presentar lo que viene siendo un milímetro de Hirt. El milímetro de Hirt, fabricado en 1907, fue el primer indicador cuyas partes fueron semejantes a la que conforman los actuales indicadores. Los milímetros y comparadores pertenecen a la categoría de los instrumentos destinados, permitiendo detectar y medir deformaciones muy pequeñas en superficies planas y frentes giratorios, ya que tiene un dispositivo que amplifica los movimientos de una punta o palpador. Los milímetros cuentan con las siguientes partes. Ok, estas son las partes esenciales de un milímetro. Son, bueno, al menos las que cualquier milímetro debería tener, que es un soporte, un palpador, un dispositivo amplificador del palpador, un índice y un cuadrante graduado. Esta herramienta, de hecho, es un poquito diferente a lo que hemos visto anteriormente. Esta amplifica los detalles que tiene alguna superficie básicamente redondeada, por así decirlo. Puede ser un barreno, para medir, pues medir cuánto mide, si hay algún detalle o algo parecido. Y aquí tenemos las partes que es como un bisel o carátula. Esta pues te indica la medida, obviamente. El palpador, la lectura que está en la carátula, el soporte universal, la cola y la inversión automática. Al ser un tipo de amplificador de palanca, tiene la capacidad de amplificar de 500 a 1000 veces y está basada en la pequeña dimensión del brazo de la palanca. Esta normalmente es de 0.1 milímetros. Este instrumento se utiliza comúnmente para medir ovalámetros, cilindricidad, redondez, paralelismos, etc. Es lo que mencionábamos anteriormente. Puede ser como para medir un barreno, un tubo, que es lo que podemos ver, un cilindro o unas superficies que estén redondeadas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el indicador de carátula. El indicador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven de forma angular una aguja que está indicada sobre la carátula del dispositivo. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permita el mecanismo de medición del aparato. Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino que entrega variaciones de mediciones, de ahí su nombre. Su exactitud está relacionada con el tipo de medidas que desea comparar. Suelen medir rangos de 0.25 milímetros a 300 milímetros, con resoluciones de 0 milímetros a 0 milímetros o de 0.005 milímetros a 1 milímetro. La aplicación
uso y manejo de los indicadores de carátula se encuentra ligada a la clase de exactitud que desea alcanzar o detectar. Las aplicaciones más comunes que podemos encontrar para estos tipos de instrumentos es para determinar la excentricidad, concentricidad y desplazamiento. El principio de funcionamiento de este instrumento y la misma amplificación que se obtiene con ellos nos permite con claridad identificar variaciones de hasta 1 milímetro que son del mismo tamaño que su resolución. Bueno, y aquí tenemos lo que son las partes del indicador de carátula, que lo vemos en la parte de arriba está el capuchón, en las manecillas o un tipo de relojcito que ven ahí en la parte izquierda, se llama aguja cuentavueltas. La aguja más grande que ven es la aguja principal, y pues ahora sí que todo el círculo que ven ahí que está graduado, se llama carátula. El tubito de abajo se llama vástago de sujeción, el que le sigue es el eje de cremallera, y el que se ve hasta abajo es el punto de contacto. Y bueno, les vamos a poner un video sobre el uso de un indicador de carátula. No se está escuchando el video, ¿verdad? No, no se está escuchando. A ver, denos un momentito, vamos a tratar de arreglarlo. Sin problema, compañeros.
¿Me podrían confirmar si se escucha el video, por favor? No. No, aún no. Bueno, vamos a seguir con la exposición. De todas maneras, ya les compartí el link aquí en el chat para que lo puedan ver y vamos a proseguir con la presentación debido a que, bueno, a fallas técnicas, vaya. Lo siguiente van a ser las máquinas para medición lineal complejas, que ya son un poco mecanismos combinados con dispositivos electrónicos que nos ayudan a hacer mediciones lineales con una precisión mucho mayor a las otras máquinas que ya vimos anteriormente. Bueno, tenemos el comparador óptico o proyector de perfiles, que es un aparato que permite medir piezas pequeñas con una pantalla translúcida. Al proyectar la pieza, se produce una amplificación de la misma. Esto permite una mejor medición y revisión. Su principio de funcionamiento es la aplicación de los principios de la óptica. Lo que se hace es proyectar la sombra amplificada de una pieza sobre la pantalla translúcida. Posteriormente se toman las medidas basándose en el principio y el final de la sombra proyectada. Aquí tenemos las partes de un comparador óptico, el cual está conformado principalmente por una construcción en acero, que es toda la carcasa del comparador. Tenemos la pantalla giratoria con medición de ángulo electrónico, que es donde se muestra la imagen, bueno, o la sombra proyectada del objeto. También está conformado por la torreta giratoria para albergar 3 lentes de magnificación, la fibra óptica dual para iluminación de la superficie y de este modo se puede ver una sombra más clara, la mesa de acero niquelada con, bueno, varios componentes que son un viaje de 8 por 12 pulgadas y motores para su desplazamiento con ajuste fino y carga rápida, con una escala de precisión de 0.001 milímetros. También tenemos una visera con cortinas, que esto nos ayuda a visualizar mejor la sombra para no percibir una luz exterior y pues nos pueda perjudicar al momento de tomar la medición. Y una gran variedad de visualizadores, desde los más sencillos hasta los más sofisticados y productivos, con o sin detección de orilla. Y finalmente los bulbos de tungsteno o halógenos de larga duración para asegurar imágenes claras y nítidas. La principal ventaja de un comparador óptico es que es muy fácil de usar para tareas sencillas con relativamente poca capacitación. En un comparador de lo más sencillo, un operador solo debe retirar una pieza y moverla con controles de mano y observar la imagen en la pantalla. Las ventajas tecnológicas es como una computadora que efectúa los cálculos matemáticos y guarda en su memoria todos los puntos medidos. Las tecnologías de activación y las mejoras en el movimiento del stage han contribuido a que el comparador continúe siendo útil en un laboratorio de calidad. Sin embargo, también presentan una gran desventaja, ya que las piezas de producción se han hecho cada vez más complejas
lo que conlleva que hay más elementos para inspeccionar, con tolerancias más exigentes y con mayor índices de muestreo o incluso un 100% de inspección. Esto provoca que las ventajas de los comparadores manuales tradicionales disminuyan significativamente. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la máquina de medición por coordenadas. Como hablaba mi compañero anteriormente, estas máquinas pues básicamente son más complejas porque son más modernas y pues está liado más a la tecnología, y como tal no hay una fase de esta herramienta que haya sido analógica, a menos que lo comparemos con otras herramientas. Esta principalmente fue desarrollada por Ferranti Company en Escocia en los años 50. Es una máquina de medición de coordenadas. Utiliza una sonda electrónica muy sensible para medir una serie de puntos directos de la geometría de una parte sólida de un objeto. Estas mediciones se utilizan para confirmar la conformidad de una pieza con las especificaciones que ésta tiene. Esta se enfoca en las geometrías de los objetos. La máquina utiliza un sistema de palpado para detectar discretos en la superficie de estos. Esta pues identifica las características de cómo debe ser cierta cosa, cierto producto, y cómo identificar las fallas o los errores que ésta tiene. Ahora vamos a ver los principales tipos de máquinas para medición por coordenadas, o CMM. La CMM de puente. Esta cuenta con un sistema de palpado que se mueve a lo largo de 3 ejes, X, Y y Z. Estos ejes son ortogonales entre sí en un sistema de coordenadas cartesiano. Esta cumple con que tiene una alta precisión, tiene un gran volumen de medición y es de un fácil transporte, a comparación de otras máquinas que son más grandes, como la siguiente, que es el CMM de pórtico. Es similar a la CMM de puente, sin embargo, suelen ser mucho más grandes debido a que están diseñadas para eliminar la necesidad de levantar una pieza sobre una mesa y ofrecen los niveles de precisión similares a la CMM de puente. Estas se utilizan regularmente para piezas muy pesadas o grandes. Este consta con también una gran precisión, un gran volumen de medición que facilita las inspecciones de piezas grandes o muy pesadas, y es más fácil de cargar y descargar componentes que una CMM de puente. Sin embargo, pues vemos la comparación con una de estas máquinas y una persona. Estas cosas son gigantescas. Las CMM de puente pues son para cosas pequeñas y además pues son un poco más portátiles. Supongo que te debes de tardar más de un día armando una de estas cosas. Y pasaremos a la siguiente, que es la CMM en voladizo. Esta se diferencia con una CMM de puente, en la que el cabezal de medición solo está unido al lado de la base rígida. Estas brindan acceso abierto a los técnicos de inspección en los 3 lados para facilitar la operación. Este también cuenta con una alta precisión, adecuada para piezas más pequeñas como la CMM de puente. El acceso a 3 lados facilita la carga y descarga manual o automática de componentes. Esta básicamente es libre para que tú estés moviendo ahí cierta pieza y pues la vaya palpando también. Y estas son las ventajas, pero sin embargo, una de las mayores desventajas que tienen todas, pues obviamente es el coste. Una de esas máquinas va a costar mucho más que una analógica y pues obviamente es más difícil de conseguir. Además de que pues el tamaño también es algo que puede ser una desventaja en algunas, y es muy compleja, ya que pues debes de tener ciertos conocimientos en programación
o automatización para manejar una de estas máquinas y funcione correctamente o al 100%. Bueno, por último tenemos al medidor láser, que también es conocido como distanciómetro láser. Y bueno, estos fueron creados en un principio para facilitar las mediciones cuando un flexómetro se quedaba corto. Entonces, en lugar de ocupar el flexómetro que no te iba a alcanzar, ocupabas el medidor láser. Y si la distancia era muy larga y no había soporte, se doblaba o no era lo suficiente largo. Entonces, por eso se desarrolló el medidor láser. Bueno, estos funcionan con un principio y es el principio del tiempo de vuelo. El dispositivo, el medidor, emite una señal de láser al objetivo al que se quiere medir y se calcula el tiempo que tarda ese láser en ir y regresar hasta el medidor. Entonces, esto se calcula la distancia basándose en ese dato, ya que la velocidad de la luz es constante. Entonces, se realiza la conversión y ya tenemos la medida. Y el alcance del medidor del láser suele ir desde los 20 a 200 metros, y esto varía según el modelo. Los medidores láseres se utilizan para la construcción y topografía principalmente, pero también hay modelos que son más sencillos y se ocupan más en actividades de ocio, como en el golf, para ver a qué distancia se encuentra un hoyo en la casa, tiro con armas, etcétera. Y bueno, los usuarios que suelen utilizar este dispositivo son más que nada peritos de seguros, tasadores de inmuebles, contratistas, agentes inmobiliarios, arquitectos, fontaneros, topógrafos, técnicos, como había dicho, peritos, instaladores de aire acondicionado y demás. Y bueno, ¿cómo es que funciona? Se pulsa el botón que se encuentra en el aparato y emite una luz que se tiene que direccionar hacia el punto que queremos que se mida, hasta que queremos que se mida. Y tras una segunda pulsación, la luz se apaga. Y bueno, ya con esto leemos lo que marca la pantalla, ya con la conversión hecha. Y eso sería lo que nos separa de dicho punto. Y como había dicho, se calcula la distancia contando el tiempo que tarda en llegar la luz al punto final y de regreso al medidor. Bueno, y también debido a que ya excedimos el tiempo de la clase, nos vamos a saltar las conclusiones, así que esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, sí, 4 minutitos, no pasa nada, jóvenes. Sí, no, más que nada para la siguiente clase, pues dice sus conclusiones sin problema, ¿no? También muy bien abordó lo que vienen siendo los temas y sobre todo, pues obviamente, como bien comentan, por motivo del tiempo no brindo la retroalimentación, pero no sean malitos, los veo la próxima clase, jóvenes, porque también tengo una clase posterior. Y los veo la siguiente semana, ¿vale? Hasta luego, profe. Vale. Gracias, jóvenes.